hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos como siempre, con mucha alegría, con mucho amor, compartiéndoles tutoriales. En esta oportunidad, mis chicas, quiero compartirles este precioso chimuelo. Este fue el resultado de una encuesta que hicimos en una transmisión en vivo y ustedes escogieron a Chimuelo para subírselos al canal. Fue todo un desafío, pero aquí está un chimuelo muy tierno, muy lindo, que sé que les va a gustar. Así que lo van a tejer junto conmigo en este tutorial. La parte uno vamos a trabajar todo su cuerpecito base, lo que es su cabeza, su cuerpo, sus extremidades. Y en la parte 2 ya estaremos trabajando lo demás, que son las orejas, cuernitos, la parte de las puntas de la cola y todo lo demás que necesitamos para terminar a nuestro chimuelo. Como logras ver, le hice un aplique especial y es ese precioso pececito que él tiene en sus manos. También está en el tutorial parte 2 para que lo tejan conmigo. Lo pueden hacer de todos los colores que deseen. En esta oportunidad yo lo hice de color turquesa, pero ustedes lo pueden hacer a celeste, verde, bueno, el tono que ustedes quieran, sino que este color como que resalta mucho junto con el gris de nuestro chimuelo. La lista de materiales, mi chica, la encuentran siempre en la descripción del video. Pican el nombre del video y se despliega toda una caja de información donde está la lista de materiales, los gramos que utilizamos en cada color, los ojos, todo lo que vas a necesitar. También encuentras allí los enlaces del patrón escrito en PDF para que lo descargues, lo guardes. También encuentras los enlaces de mis redes sociales para que me etiquetes cuando subas la foto. Bueno, está ahí toda una información muy importante. No te lo pierdas. También suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete, que eso es gratuito. Solo pícale aquí suscribirte, comparte el video. Bueno, dale me gusta, todo eso. Chimuelo lo hicimos con un gris súper oscuro. Aquí en cámara se ve un poquito más claro, pero es un gris muy, muy oscuro. No lo quise hacer con negro porque se le va a perder los ojos, la mirada, los detalles se pierden dentro del mismo negro. Entonces lo trabajé en un gris oscuro. Pero lo puedes trabajar en negro, obviamente. Negro es el color de nuestro chimuelo. En negro utilicé para hacer estas garritas que les voy a enseñar. En negro hicimos los ojos y nada más. El resto ya es rojo para esta colita, estas puntitas, que hago una corrección también, mis chicas, que en el video estas puntitas les digo que debemos hacer 4 y en realidad son 6, así que pilas ahí, mis chicas, en el tutorial parte 2. No son 4, yo sé que voy a decir 4, pero son 6. Así que corrección, corrección. Son 6, 4 aquí y 2 que van aquí en el rostro. Mira aquí debajo de estos picos, de estos cuernitos, van 2 aquí debajo, así que son 6. Si quieres hacer más de 6 y llenar toda la espalda de nuestro chimuelo de estas puntitas, obviamente que se va a ver muy, muy lindo también. Y mis chicas, vamos a necesitar para hacer los ojitos con hilo crochet. Los ojitos están trabajados con otro tipo de hilo, mis chicas, no con el macramé que normalmente utilizo, que es de 2 milímetros de grosor, sino con el hilo crochet que es de 1 milímetro de grosor. Es mucho más delgado, ¿vale? Ya les muestro la diferencia. Y es porque quería que quedara más plano los ojos, no tan gruesos, no tan realce o sobresalientes, y también que le diera una mirada muy tierna. Así que este negro, este verde limón y este blanco de los ojitos del pez están con hilo crochet de 1 milímetro de grosor. Y necesitamos las agujas. Está tejido con la aguja número 3 este proyecto. Utilicé estas de aluminio o metálicas y algunos detalles como lo que les digo del hilo crochet está tejido con la 2 milímetros. Utilicé estas dos agujas. Nuestro chimuelo, nuestro precioso chimuelo, mide 24 centímetros, mis chicas, desde sus patitas hasta sus orejitas. ¿Listo? Se sienta súper lindo, así que disfruta este tutorial. Vamos a arrancar con sus alitas, todas sus partes. Vas a disfrutar muchísimo este chimuelo, estoy segura que sí. Y por último, vamos a necesitar esmalte blanco, se me olvidaba. Esmalte blanco para hacer esta puntita diminuta de iluminación en el ojo. Esto es foamy o también fieltro, hacer ese circulito blanco para la mirada. Arranquemos con el tutorial, mi chica, sin antes darle gracias por picar, por ver conmigo, por seguir mis tutoriales. Gracias, mis chicas, por todo el apoyo. Yo sé que les va a quedar precioso este chimuelo. Te animo a compartirlo. Arranquemos con el paso a paso. Vamos a dar inicio, mis chicas y mis chicos, con el tutorial. Vamos a comenzar primero que todo con el cuerpo.
Vamos a trabajar todo su cuerpo base y después empezaremos a adicionar los detalles como sus orejas, sus cuernitos, sus ojos, etc. Primero trabajaremos su cuerpo, sus brazos y piernas y su cabeza. Vamos a comenzar con el cuerpo. Ya sabemos, mis chicas, que todo se trabaja con el mismo tono, negro o gris, como te dije al inicio. Aquí yo voy a trabajar con este color para que se note muy bien en cámara, ¿vale? Vamos a trabajar primero que todo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo jalando la hebra y comenzaremos la ronda 2. Recuerda que en los tutoriales de YouTube se puede agilizar o adelantar, colocar en velocidad mucho más rápida los videos o también ponerlos en velocidad mucho más lenta. Es un ajuste que le hacemos ahí al video para poder tejer a nuestro ritmo, ¿ok? Estoy cerrando aquí que ajusté mucho el punto 1, pero ya, listo. Y en la ronda 2 comenzaremos a hacer aumento en los 6 puntos, 6 aumentos. 2 puntos en el mismo lugar son los aumentos. Lo hacemos de esta forma. Este es mi tercer aumento. Recuerda que YouTube también nos deja ampliar la imagen. Si quieres ver mucho más cerca, sencillamente con tus deditos, si estás en dispositivos, tablet, celular, bueno, puedes ampliar la imagen y acercarla. Y terminada la ronda 2 te quedarán 12 puntos, ¿ok? Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a comenzar una secuencia de patrones. Vamos a repetir la secuencia que te indique en cada una de las rondas hasta que termines la ronda. Cuando la termines te quedarán cierta cantidad de puntos que te voy a ir indicando en cada ronda. La secuencia que vamos a repetir en la ronda 3 va a ser un punto, tejer un punto y en el siguiente un aumento. Esa es nuestra secuencia para esta ronda. Un punto y un aumento. Lo tienes que repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así por toda la ronda, mis chicas. Ya las que hemos tejido amigurumis anteriormente, ya sabemos que esta secuencia se repite hasta el final y que en las rondas siguientes yo les indico la secuencia para que la tejan ustedes. Aquí tejiendo un punto, un aumento hasta el final, te van a quedar en total 18 puntos. Yo ya terminé y ahora voy para la ronda número 4. Mira cómo va quedando. En la ronda 4 vamos a trabajar la secuencia de aumento, 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir eso por toda la ronda. Aumento y ahora 2 puntos, 1 y 2. Y eso lo repetimos hasta el final para que te queden en total 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 5 trabajarás la secuencia de 3 puntos y un aumento o aumento y 3 puntos. Repitiéndolo hasta el final te quedan en total 30 puntos. En la siguiente ronda, que sería 4 puntos, un aumento, en la ronda 6 te van a quedar 36 puntos. En la ronda 7 sería 5 puntos, un aumento como secuencia. Al repetirla te quedan 42 puntos. En la ronda 8 vas a hacer 6 puntos aumento como secuencia y te quedan 48 puntos. Después de que tengas hasta la ronda 8, con esos 48 puntos se ve así nuestra pieza y vamos a empezar a trabajar rondas de punto sobre punto. Rondas donde no vamos a hacer aumentos, sino que simplemente trabajaremos los mismos 48 puntos que tenemos en esta última ronda. Así que vamos a empezar a trabajar desde la ronda número 9 los 48 puntos. Voy a poner este hilo, este marcador y ya te indico cuántas rondas vas a trabajar.
Vas a trabajar 8 rondas en total, mis chicas. Trabajé desde la ronda número 9 hasta la ronda 16. En total, 8 rondas. Con esos mismos 48 puntos y ya se va viendo así nuestro cuerpecito. Vamos ahora a trabajar la ronda número 17, donde haremos disminuciones. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos una disminución. 2 puntos los convertimos en 1 y repetimos este mismo proceso, 6 puntos disminución por toda la ronda hasta que tengas 42 puntos. Cuando tengas 42 puntos trabajarás la ronda 18 y 19, 2 rondas con esos mismos 42 puntos. Para la ronda número 20 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos una disminución. Terminada esa ronda, tejiendo esta secuencia por todo alrededor, por toda la ronda, te van a quedar 36 puntos. Así que vamos a tejer las próximas 3 rondas con esos mismos 36 puntos. Tejeremos la ronda 21, 22 y 23 y vamos a ir rellenando. Ya aproveché, mis chicas, para rellenar, rellené muy bien el cuerpecito y voy a trabajar la ronda 24. Bueno, ya la he trabajado, ya estoy terminándola y en esta ronda vamos a hacer el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacer una disminución. En esta ronda con este patrón nos van a quedar en total 30 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 25, ya te indico cuántas rondas tejeremos los mismos 30 puntos. Aprovecha para rellenar muy bien nuestro cuerpo. Vas a tejer hasta la ronda 29, en total 5 rondas, ¿listo? Desde la 25 hasta la 29 nos va a quedar así. Cuando ya lo tengas todo bien rellenadito, cortamos la hebra y vamos ahora a tejer pues las extremidades. Vamos a comenzar por los brazos. Vamos a tejer los brazos, que son un poco más largos que las patas traseras o las piernas, llamémoslo así. Vamos a realizar los brazos. Para los brazos en el anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Voy a cerrar nuestro anillo y vamos para la ronda 2. Vamos a trabajar en la ronda número 2 aumento en todos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, creo que cerré donde no era. Voy a volver a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Cerré, yo sí lo sentí como muy fácil de cerrar. Listo, ahora sí, los 6 aumentos en la ronda 2. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 2, 3, luego 4, luego 5, punto 5 y en el punto 6 nuestro aumento número 6. Tendremos en total 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a hacer el patrón o la secuencia de un punto y luego un aumento. Y eso lo vamos a repetir hasta el final de la ronda. Un punto y un aumento. Tendrás en total 18 puntos. Luego, en la ronda número 4 vas a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo esa secuencia te quedan 24 puntos. Para continuar en la ronda número 5 vamos a realizar los mismos 24 puntos, pero vamos a realizar esta ronda tomando solo la hebra trasera de los puntos, tomando esta hebrita y no todo el punto completo. Así que vamos a trabajar los 24 puntos
tomando la hebra trasera de los puntos anteriores. Y vamos a trabajar luego la ronda 6 y 7. También las dos rondas siguientes de los mismos 24 puntos, pero ya pues podremos tomar todo el punto completo. Esto lo hacemos aquí en la ronda 5, es para que podamos darle un poco de planicie o un poco la patita a la parte baja plana y poder separar lo que es lo que se coloca la huella y lo que es la pierna. Entonces por eso lo hacemos. Pero ya en la ronda 6 y 7 podemos tomar todo el punto como normalmente lo trabajamos, ¿ok? Vamos a hacer hasta la ronda 7 con estos 24 puntos y ya en la ronda 8 te indico cuáles disminuciones iniciaríamos. Para la ronda número 8 haremos la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y luego hacemos una disminución. Esa es la secuencia para esta ronda 8. Repetimos 6 puntos, una disminución hasta terminar. Te quedarán 21 puntos. Vamos a intercalar una ronda con disminuciones y 3 rondas sin disminuciones. Así que después de esta ronda 8, con los 21 puntos que nos van a quedar, trabajaremos la ronda 9, 10 y 11 con esos mismos 21 puntos. Luego en la ronda número 12 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos, una disminución, la repetimos y te quedan 18 puntos que trabajaremos por 3 rondas, que van a ser la ronda 13, 14 y 15. La ronda 16 será el patrón de 4 puntos, una disminución. Repitiendo esa secuencia te quedan 15 puntos y trabajaremos las 3 siguientes rondas con esos 15 puntos que van a ser la ronda 17, 18 y 19. En la ronda 20 haremos la secuencia de 3 puntos disminución, ¿ok? Y vamos a estarla repitiendo para que nos queden 13 puntos en total. Vamos a estar trabajando hasta la ronda 20 y vas a rellenar muy bien dejando esta parte de abajo un poco plana y rellenamos hasta esa ronda para que vayamos viendo la altura ya de nuestro brazo o de nuestras patas delanteras. A partir de la ronda 21 vamos a trabajar los mismos 13 puntos que tenemos. Vamos a realizar de la ronda 21, 22, 23, 24 y 25. Trabajaremos 5 rondas de esos mismos 13 puntos que nos quedaron en la ronda 20. Y vamos a ir rellenando muy bien, mis chicas, esos bracitos. Yo ya aquí tengo el segundo terminado, corté la hebra larguita para coserla al cuerpo. Yo te indico más adelante en qué posición lo vamos a hacer para que nos queden las paticas hacia adelante, ¿listo? Y te recomiendo que la parte de las garritas o las uñitas lo hagas ya cuando estén cosidas las piernas y las patitas, los brazos y los pies, bueno, como le quieras llamar, al cuerpo, ¿listo? Para que podamos ver en dónde los vamos a ubicar, que nos queden a la parte del frente. Así que debes realizar la segunda patita exactamente igual. Yo ya estoy trabajando la segunda con ustedes, solo me faltan esas 5 rondas. Rellenamos y vamos a trabajar ahora las patas traseras, que son exactamente iguales, solo que un poquito más cortas. Para las patitas traseras, mis chicas, vamos a tejer exactamente igual a los brazos o a las patitas delanteras, solo que vamos a tejer hasta la ronda 17. Hasta ahí paramos y rellenamos solo la mitad de nuestra patita y esta parte la vamos a coser justo en la parte baja del cuerpo que ya tejimos. Vamos a tejer también 2. Solo debes, si no estás apuntando el patrón, solo debes retroceder el video hasta donde iniciamos a tejer los bracitos y repetir desde la ronda 1 de los brazos hasta la ronda 17. Y ahí paramos, cortamos la hebra y hacemos otra exactamente igual. Si estás apuntando, pues ya solamente es mirar y repetir. ¿Listo, mis chicas? Vamos a hacer hasta la ronda 17 las patitas. Y ahora vamos a comenzar con la cabeza. Para la cabeza vamos a tomar
el mismo hilo. Ya sabemos que todo nuestro cuerpecito es del mismo tono, ¿ok? Vamos a realizar dentro del anillo mágico los 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo y vamos a hacer las rondas de aumentos con la secuencia que ya les he enseñado de manera ordenada los aumentos, ¿ok? Vamos a ir trabajando primero en la ronda 2 los 6 aumentos. El aumento en cada uno de nuestros puntos. Este es mi segundo aumento, mi tercer aumento. Voy para el aumento número 4, aumento número 5 y termino con el aumento número 6. Vamos a trabajar rondas de aumentos con la secuencia que te voy a indicar. En la ronda 3 la secuencia es de un punto y un aumento. Eso es lo que vamos a repetir en toda la ronda para tener 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos, un aumento, repitiendo nos quedan 24 puntos. En la ronda 5 hacemos la secuencia de 3 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 30 puntos. En la ronda 6 haremos 4 puntos aumento, repites hasta el final y te quedan 36 puntos. Cuando lleguemos a esa ronda se va a ver así nuestra pieza hasta la ronda 6 donde tenemos los 36 puntos. Vamos a hacer ronda de los mismos puntos, punto sobre punto y ronda con aumentos. Vamos a intercalar. Vamos a trabajar la ronda número 7 con los mismos 36 puntos que ya tenemos. Vamos a hacerla sin aumentos. Cuando la termines trabajaremos la ronda 8, el patrón de 5 puntos, un aumento y al terminar te quedan 42 puntos. Luego en la ronda 9 trabajaremos nuevamente sin aumentos los mismos 42 puntos que ya tenemos. Así se ve nuestra cabecita. Ya cuando llevamos hasta la ronda 9, mis chicas, se va a empezar ya a bajar un poquito. Vamos ahora a trabajar la ronda 10 realizando aumentos. Vamos a hacer 6 puntos aumento, repitiendo hasta el final. Te quedan en total 48 puntos. Hacemos la ronda 11 con los 48 puntos. Hacemos la ronda 12 con 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 54 puntos. Intercalamos nuevamente con una ronda de punto sobre punto, la ronda 13 de esos mismos 54 y la ronda 14 hacemos 8 puntos aumento, ¿vale? Nos quedarán 60 puntos en total en la ronda 14. A partir de la ronda 15 vamos a hacer rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos para la cabeza, pero sí necesitamos bajar un poquito. Así que desde la ronda 15 haremos los mismos 60 puntos. Tejeremos 5 rondas de la ronda 15 a la 19. Y ya casi vamos a terminar la cabeza, mis chicas, ya va tomando forma. Lo último que nos resta es hacer rondas de disminuciones para ir cerrando la abertura, ¿vale? Y vamos a ir rellenando. Tratemos de dejar la parte de abajo un poco planita, no rellenarla tanto para que no se nos vuelva un círculo o circunferencia, sino que nos quede un poquito la parte de abajo plana. Vamos a realizar la ronda número 20 tejiendo 8 puntos y una disminución. 8 puntos y una disminución. Repitiendo ese patrón te van a quedar en total 54 puntos, ¿vale? Vamos a ir tejiendo rondas de disminuciones de manera ordenada. La siguiente ronda sería el patrón de 7 puntos y una disminución. Repitiendo así te van a quedar 48 puntos. En la ronda 22 haremos 6 puntos, una disminución como secuencia y te quedan 42 puntos. En la ronda 23 hacemos 5 puntos, una disminución como secuencia y nos quedan 36 puntos.
Y la última ronda 24 haremos 4 puntos, una disminución como secuencia para que te queden 30 puntos y rellenamos muy bien nuestra cabecita. Al terminar vas a tener así la cabecita bien rellenadita, mis chicas, en forma como ovalada. La idea es que la rellenemos de manera que esta parte lo introduzcamos el relleno así en forma diagonal para que nos quede un poco plana la parte de abajo. Vamos a rellenarla bastante para que nos dé la formita. Cortamos la hebra y dejamos larguita para poder coser con esta hebra a nuestro cuerpo, ¿listo? Y vamos a realizar por último en esta parte 1 lo que es la colita. La parte de la cola vamos a empezarla por la punta, por el extremo, y ahí vamos a realizar el anillo mágico, ¿vale? Vamos a comenzar por ese extremo, desde la punta bien finita, y vamos a ir haciendo aumentos a medida que vamos haciendo rondas para que se vaya ampliando y terminemos ya en la parte que se debe coser en la espalda. Vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos, llevo 5, 6 puntos, cierro mi anillo mágico. Y en la ronda 2 voy a trabajar esos mismos 6 puntos que tengo acá. No voy a hacer aumentos aún porque quiero que empiece la cola muy finita. Entonces voy a hacer los mismos 6 aumentos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Antes de cerrar voy a voltear la pieza y ahí sí cierro en el primer punto para poder trabajar por el derecho del tejido y no por el revés. Voy a cortar la hebra interna que me hace un poco de estorbo y vamos para la ronda número 3, donde vamos a realizar la secuencia de un punto y en el siguiente un aumento. Volvemos a repetir un punto. En el siguiente un aumento, un punto y en el último un aumento. Aquí tendremos 9 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 9 puntos en la ronda número 4. Tejemos, mis chicas, hasta la ronda 6 esos mismos 9 puntos, ¿vale? Tejemos la ronda 4, 5 y 6. Y voy para la ronda 7 donde volvemos a hacer aumentos. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Y lo repetimos. 2 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar 12 puntos. Y vamos a tejer rondas de esos mismos 12 puntos. Así se va viendo la colita de nuestro dragón. Vamos a realizar la ronda 8, 9 y 10 de los mismos 12 puntos que tenemos. Y en la ronda 11 vamos a hacer el patrón de 3 puntos aumento. Lo repetimos y nos quedan 15 puntos. Y a partir de ahí vamos a tejer rondas de punto sobre punto para darle largo a nuestra colita. Aquí ya la tengo terminada, mis chicas, solo deben tejer desde la ronda 12 hasta la ronda 26, 15 rondas. Y terminamos dejando una hebra larguita, rellenamos muy poco, mis chicas, la verdad esta punta no la rellené. Empecé a rellenar desde la ronda 6 aproximadamente y rellené un poquito ahí, muy poco, y aquí al finalizar tampoco. Vamos a coserla con la abertura cerradita. Y así queda la colita. Vamos a hacer las aleticas que van aquí en la punta de la cola. Una la vamos a hacer del mismo tono y la otra la vamos a hacer roja. Yo ya tengo una que la he tejido con el mismo hilo y la segunda la voy a tejer con ustedes con hilo rojo. Vamos a comenzar tejiendo 6 cadenas al aire. Cuando tengas las 6 cadenas nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo por las 5 cadenas restantes. Aquí ya tengo 3, voy a doblar el hilo con el que inicié para que me quede de una vez dentro de nuestros puntos bajos y no haya necesidad de enhebrar y esconder más adelante.
así que aquí ya me queda escondido. Terminando los 5 puntos en las 6 cadenas, vamos a realizar 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Nos devolvemos desde la segunda cadena y realizamos 2 puntos bajos en las 2 cadenitas que nos quedan. Luego pasamos y tejemos los 5 puntos que tenemos de la fila 1. 1, 2, 3, 4 y en el último 5. Luego subimos con una cadenita, giramos, volteamos la labor y vamos a realizar ahora puntos deslizados. Puntos deslizados hasta llegar al otro extremo o a la otra punta de nuestra aleta. Ya llegué aquí a la punta y lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas al aire. Me devuelvo desde la segunda realizando punto bajo, 1 y 2 puntos bajos y continúo ahora por los puntos que tengo aquí encima, que ahora serían 7 puntos. 2, introduciendo en el punto deslizado y en el punto bajo. 3, 4. Debemos revisar muy bien que no nos falte ninguno. 5, 6 y en el último 7. Luego hacemos una cadenita, giramos y volvemos a repetir puntos deslizados hasta llegar al otro extremo, donde realizaremos nuevamente 3 cadenitas y nos devolveremos realizando punto bajo hasta el otro extremo. Aquí debo hacer un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y me devuelvo desde la segunda con punto bajo en la siguiente cadena y continúo por toda la tira los puntos bajos. En total serían 11 puntos bajos. Aquí ya tendríamos las 2 aletitas de la cola, una roja y una de tono gris o tono negro, ¿vale? Y vamos a coserlas justo en el extremo, con la punta más larga o el extremo más largo de la aleta hacia abajo. O sea, así hacia abajo, y la punta más angosta, que fue donde iniciamos con 6 cadenas, va a ir hacia arriba. Vamos a coser, y yo siempre le doblo aquí como un poquito para que tenga una curva así, la colita o la aleta me gusta. Vamos a coser todas estas piezas, voy a coser la cabeza, el cuerpo, los brazos, las patitas, todo, y ya te muestro en qué lugar lo debemos hacer, en qué posición lo debemos coser. Ya cosimos las aletitas, miren mis chicas, las cosí justo en la punta de la colita. Y voy a coserla justo aquí detrás del cuerpo en la espalda, ¿listo? Y aquí tengo con alfileres, quiero mostrarte para que sepas dónde coser. Las patitas las coloqué aquí con alfileres, puedes mirar aquí en la ronda del anillo mágico del cuerpo. En la siguiente, en la segunda, comencé y ubiqué en forma diagonal, que queden bien abiertitas las patas para que se pueda colocar los brazos justo en el centro, ¿vale? Así los coloqué diagonal, lo voy a coser, y aquí en la parte delantera, para que puedan las patitas delanteras quedar justo en medio de las traseras, lo coloqué en la tercera ronda bajando desde el cuello. Y los bracitos también en forma diagonal, mira, así en forma diagonal para que se pueda quedar sentadito, ¿ok? Voy a coser estas partes, voy a coser la colita justo aquí en la espalda, que nos quede, ya leí con las manitos esa curvatura, que nos quede hacia un ladito la colita. Y decidí que la cabeza, mi chica, la voy a coser más adelante cuando ya tengamos sus orejas, sus ojitos, sus cuernitos, sus cachitos, todos estos piquitos y accesorios. Bueno, no, accesorios no. Todos esos detallitos del cuerpo los voy a coser
primero a la cabeza y luego posteriormente cosemos la cabeza ya toda terminada a nuestro cuerpo, ¿vale? Así que vamos a tejer en la parte 2 todo lo que nos falta, que ya la verdad es muy poco, son cosas muy pequeñas y las podemos tejer súper rápido. Así que nos vamos para la parte 2, donde al inicio te estaré mostrando ya todas estas partecitas cosidas, bien ubicadas y ya firmes en el lugar. Nos vemos en la parte 2, mis chicas. Gracias por tejer conmigo. Yo sé que les está quedando chimuelo muy bello, muy lindo. Recuerda etiquetarme cuando lo terminemos. Dale like, comenta el video para que este video se haga viral y todas podamos tejer y disfrutar este hermoso chimuelo. Comenta, dale like, comparte, bueno, todo lo que puedas hacer para ayudarme. Recuerda que el patrón también lo encuentras escrito, descargable en mi cuenta Ravelli. Nos vemos, bye bye.